Hace 2 décadas, el escritor mexicano Francisco Martín Moreno publicó una novela que en ese momento llamó la atención, pero que con el paso del tiempo se vuelve cada vez más relevante. La novela se titula México Sediento. De hecho, acaba de salir hace un año aproximadamente una nueva edición de esta novela, México Sediento. Y bueno, pues se está publicando, se está leyendo en un momento en que México realmente está sediento, está sufriendo una crisis de agua muy importante. Yo, en primer lugar, quiero agradecerte, Francisco Martín Moreno, que has aceptado esta plática. ¿En qué estabas pensando cuando decidiste escribir esta novela, que tiene su trama amorosa, su trama política, de todo, pero que sobre todo nos habla de la falta de agua en un país como México? ¿Sabes qué me llamó poderosamente la atención? Por ahí comenzó con una de las cartas de relación de Hernán Cortés, cuando le informa al rey de España y le dice, Su Majestad, en México hay 39 ríos, en Tenochtitlan hay 39 ríos navegables. Y entonces, imagínate la riqueza hídrica que teníamos en aquella época. ¿Y por qué me llamó tanto la atención? Porque los mexicanos del siglo XX y antes entubamos los ríos. Entubamos el río de la Piedad, el viaducto, pues era río, el río de los Remedios, el río Magdalena, el río Miscuac, el río Churubusco. ¿Y cuál fue el propósito? ¿Cuándo te ibas a imaginar que es como si los franceses entubaran el Sena o los alemanes el Rin, digo? El propósito era que estaban muy preocupados por las inundaciones y creían que de esta manera se iba a resolver el problema de las inundaciones, entubando los ríos. Y entonces por ahí me entró toda la curiosidad y sobre todo vino aparejada con esta explosión del calentamiento global. Que yo dije, se está secando el mundo, ¿no? Digo, se están quemando bosques, se están secando ríos, se están secando lagunas. Y otra cosa, Sergio, nosotros en el año de 1900, hace 124 años, éramos 1.000 millones de personas. Ahora en el mundo, ahora somos 8.000. O sea, octuplicamos la población en un siglo. Bueno, pero mientras tanto se murieron ríos, se murieron lagunas. Bueno, no la duplicamos, la multiplicamos por 8. Por 8. Sí, así es. Por 8. Y entonces, pero no multiplicamos por 8 el abasto de agua. No. Ni hubo más lagunas, ni hubo más ríos. Al contrario, hubo una sobreexplotación. Y de ahí vino todo este fenómeno que me llamó la atención y empecé a ver lo que ocurría en nuestro país, ¿no? Ahora, como has hecho con otros temas, con el petróleo, por ejemplo, tú tejes todo esto en una novela con un personaje principal, Melitón. Cuéntanos un poquito de Melitón. ¿De dónde surge tu personaje? ¿Y por qué el nombre de Melitón? Melitón era el nombre del jardinero de casa de mis padres. Y Melitón entonces es un campesino que vive en las afueras de Silao, en Guanajuato. Y bueno, pues el abuelo le cuenta cómo era el paisaje antes y cuántos animales silvestres había. Y le dice, mira ahora, ya nada es verde, todo es ocre. Ya ni las víboras sobreviven aquí. Había conejos, había liebres, ya no hay nada, se acabó. Y entonces de ahí empieza él a angustiarse para decir, se está acabando el agua. Mira, ya no podemos sembrar frijol, ya no podemos sembrar maíz, todo está seco. Y entonces un día que el padre llega y viola a una de las hijas, le da una golpiza a su padre y él decide irse de panadero a Silao, y ahí comienza la historia porque estudia ya en ingeniería hidráulica. Y de ahí empieza va ascendiendo, ¿no? Va ascendiendo hasta ser director general del agua federal. Él, por supuesto, pues se enamora de una mujer muy bonita y esta mujer resulta embarazada y por un gallero, vendía gallos, como su nombre lo indica, y cuando se sabe embarazada, ella, que despreciaba mucho a Melitón, pues decide ir a ver a Melitón porque era incapaz de aceptar que estaba embarazada, y después de mucho tiempo de tener relaciones, ella tiene un hijo y tiene otro hijo del gallero, y cuando la busca en la cama, pues simple y sencillamente ella lo rechaza, y él se enamora de la secretaria, y la secretaria le dice, oye, viene la sequía, se está secando el mundo, viene una peste terrible, ¿qué te parece? Que regálame un hijo antes de que otra cosa suceda. No puede darle el hijo, la examinan, ella está perfecta, pero él resulta que es estéril de nacimiento, entonces tiene una sequía espermática. También. Y los políticos nos dicen
que no hay problema con el agua, que no hay crisis, que esas son cosas políticas. ¿Qué opinas? Mira, no hay conciencia hídrica ni en el gobierno ni en la sociedad. Esa es la parte más importante. Y ahora mismo que viene la crisis, esta crisis, ya viste que la propia Conagua dice que el 60% del territorio nacional está en una crisis hídrica terrible. Pero en la Ciudad de México también. En la Ciudad de México están anunciando que el día cero es el 26 de junio próximo, cuando ya no va a haber agua. Y la gente piensa, Sergio, que, ok, no hay agua, entonces me voy a bañar a casa de mi suegra. No, en casa de tu suegra tampoco va a haber agua. Entonces me voy al club. No, en el club tampoco va a haber agua. Y hasta ahí se les acaba la imaginación. No se ponen a pensar, Sergio, que si hay en la Ciudad de México, y no quiero ser procas, pero que hay en la Ciudad de México 8 millones de excusados, tomando en cuenta las áreas conurbadas, y no va a haber agua. ¿Cómo demonios piensan que se van a evacuar 8 millones de excusados? La gente va a salir a hacer sus necesidades a la calle a falta de agua. ¿Qué van a hacer? Entonces, claro, cuando hagan sus necesidades en la calle, la peste va a ser verdaderamente terrible. Las enfermedades hídricas también terribles, intestinales terribles, porque además va a pasar otro fenómeno. Cuando baja el nivel de las presas, ya muchas presas hidroeléctricas no tienen la suficiente presión para generar electricidad, entonces nos vamos a quedar oscuras. De hecho, el año pasado la generación hidroeléctrica en México bajó 50% porque las presas estaban muy bajas. Bueno, ahora están mucho más bajas. Ahora todas las presas del país, bueno, y muchas lagunas ya se secaron. Entonces, cuando la gente ya no haga sus necesidades más que en la calle, pues ya te puedes imaginar lo que puede ocurrir. Y sin embargo, vemos que las autoridades de la Ciudad de México no hacen nada. A ver, López Obrador, desde que fue jefe de gobierno, sabía la crisis hídrica que se presentaba. La señora Sheinbaum sabía, porque cuando fue delegada en Tlalpan, supo del tandeo, supo del gran negocio de las pipas, y sin embargo ahora que fue jefa de gobierno no hizo absolutamente nada. Lo que no se vale, y aquí sí quiero yo subrayar, es que el presidente o Claudia Sheinbaum digan que toda esta crisis hídrica es por el calentamiento global. No, le quitaron el 40% de recursos a SACMEX, que es el sistema de agua potable de la Ciudad de México. Le quitaron el presupuesto a Conagua, le quitaron el presupuesto al Cutzamala. Entonces, claro, si hubiera sido al revés, que le hubieran aumentado el presupuesto, pues no estaríamos en estas condiciones. De hecho, estaba viendo yo una información hoy precisamente que decía que se requeriría una inversión de 97 mil millones de pesos para resolver el problema del agua de la Ciudad de México. Lo curioso es que 97 mil millones de pesos en realidad no es tanto dinero para el gobierno. El gobierno ha gastado 90 mil millones de dólares, no de pesos, en subsidiar a Pemex, en subsidiar las pérdidas de Pemex. El Tren Maya son 500 mil millones de pesos, pero el agua parece que no es prioridad. Al presidente de la República le importa más el petróleo que el agua. A ver, ¿cuándo se ha visto? Eso lo dijo en un artículo Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, fue secretario de Hacienda con López Obrador. Es exacto, él lo ha fallecido. Sí, entonces, pero ¿cómo vas a comparar que te importe más el petróleo que el agua? A ver, estamos subsidiando con 400 mil millones las gasolinas. Por ejemplo, Dos Bocas está costando 440 mil millones, el Tren Maya 500 mil, pero ¿por qué no hicieron una infraestructura hidráulica en lugar de desperdiciar así los recursos públicos? Yo creo que ahí es donde la gente tiene que entender que fue una grave irresponsabilidad del presidente y también de Claudia, que se dice ecologista. ¿Desde cuándo tenía que haber dado la voz de alarma? Porque lo vivió, lo padeció. Es decir, durante su gobierno, los últimos 6 años, el agua faltaba ya en 280 colonias con tandeo. O sea, en la Ciudad de México, 280 colonias se abastecen por pipas o por tandeo. Hace 20 años escribiste esta novela. El problema no parecía tan grave, pero ¿por qué te sentiste obligado a escribirla? ¿Estabas ya viendo el futuro que venía? Sí, bueno, por supuesto que sí, Sergio. A ver, estoy viendo el calentamiento global. Estoy viendo cómo se han secado las lagunas, cómo se han secado los ríos. Es importante subrayar también que en 1945 éramos 20 millones de mexicanos. ¿Te acordabas que había un anuncio que decía 20 millones de mexicanos de una cervecera? No pueden estar equivocados. Pues hoy somos 130 millones. O sea, multiplicamos casi por 7 la población. Y sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Que no tuvimos la previsión de poder atender la comunicación
hidráulica en el país, y hoy estamos en estas condiciones terribles. Ya no tienen tiempo. La peor apuesta de la 4T es que llueva, que ojalá llueva, es lo que yo más quisiera. Pero hemos visto, por ejemplo, una sequía extraordinaria en Tijuana en los últimos años, y ahora llevamos 2 años de lluvias constantes en Tijuana. Las presas allá en California están llenísimas, también en Tijuana. También vemos ciclos de la naturaleza, ¿no es así? Así es, pero si te pones a ver, por ejemplo, el río Colorado, que nutre de agua también a Tijuana, está siendo sobreexplotado desde la presa Hoover hasta... A pesar de que en este momento sí tiene un buen nivel, pero sí está siendo sobre... Es que todo el mundo le saca agua, todo el mundo bebe Sí, agua desde ahí. o para la agricultura o para las ciudades, pero bueno, hay que cambiar esto. Sobre todo hay una ley federal de aguas que está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la Unión. ¿Desde cuándo tenían que haber legislado en este tema y haber hecho un diseño de infraestructura hidráulica en el país? Pero lo que han hecho es convertir el agua en un derecho humano. Por ejemplo, a nivel federal se modificó la Constitución allá en el sexenio de Felipe Calderón para crear el derecho humano al agua. Y cuando se hizo la Constitución de la Ciudad de México, se estableció que el agua no solamente era un derecho humano, sino que el servicio de potabilización, de recolección, no podía ser privatizado. Había 8.500 millones de pesos en obras de infraestructura que se iban a hacer, que se cancelaron porque ya no las podían hacer privados. No nos estamos haciendo daño. También recuerdo un ingeniero que me decía, la primera consecuencia cuando haces el agua un derecho humano es que no la puedes cobrar. No solamente no la puedes cobrar, sino que el 50% de la recaudación del impuesto predial es para subsidiar el precio del agua. Por eso es que tú puedes ver qué obras de infraestructura urbana hicieron en la Ciudad de México. Pues ninguna, porque el presupuesto, la mitad del presupuesto se la lleva el subsidio del agua. No pagamos lo que cuesta el agua. Y me parece que esto es de elemental observancia. A ver, ¿qué tendría que hacer en este momento el gobierno de la ciudad? Con todo y que digan que a veces no funcionan las campañas, decir, cuidado, ahorren agua, no sé cómo, ahorren agua. Históricamente nunca han funcionado las campañas de publicidad. Si tú le dices a la gente, no desperdicies el agua, pero al mismo tiempo regalas el agua, sabemos que la gente que tiene agua, la gente que no tiene agua no tiene opción, la gente que tiene agua la sigue desperdiciando. Así es, entonces lo que tienes que hacer de aquí a allá es disparar las tarifas de agua, el precio del agua. Es decir, tú toma en cuenta una cosa, una pipa cuesta 1.500 pesos más o menos y tiene 10 metros cúbicos. Quiere decir que el metro cúbico de agua vale 150 pesos, mientras que en el alcantarillado público cuesta 10 pesos. O sea, la gente que está comprando una pipa está pagando 15 veces más que lo que le cuesta si hubiera agua en la Ciudad de México. Convendría más usar ese dinero para invertir en infraestructura y que realmente hubiera agua para todos. Claro. En la tubería, aunque cobraras más que los 10 pesos por metro cúbico. Claro, pero a ver, llueve más en la Ciudad de México de lo que consumimos. Así es. O sea, si nosotros consumimos 100, llueve 200. Sí. Pero ¿qué sucede? Que en lugar de que recarguemos los mantos freáticos, en lugar de que tratemos con plantas potabilizadoras las aguas, el agua la bombeamos hacia el río Tula con un altísimo costo y de ahí va hacia Hidalgo. Hacia Hidalgo y de ahí va al Golfo de México. Y va contaminado. Pero no recargamos los mantos freáticos, Sergio. Bueno, pues Francisco Martín Moreno, autor de México Sediento, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio. Te agradezco mucho. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.